Cabina Gabriel Gómez, él es vicecónsul del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, así que para todas tus dudas y preguntas que tengas sobre este tema, él nos hablará cómo está operando el consulado americano y las citas de las visas americanas. Quédate con nosotros, iniciamos. Cara a cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. 9:07 de la mañana, estamos aquí este jueves en, ahí ya voy a decir Zona 3 Noticias, ya no sé ni dónde estoy, aún ya voy a decir en Zona de Conexión. Estamos en Cara a Cara, gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM y también a quienes nos siguen por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Muchas gracias. Solamente escribe Zona 3 Noticias y estaremos comunicados y conectados a través de estas redes. La comunicación directa para tus preguntas y comentarios es por nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Saludo a Mar Machain, que está en los controles técnicos. También saludo a Rocío González Araoz, Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias, Laura Martínez Gamiño, la productora de este espacio. Mi nombre es Laura Mora e iniciamos. Cara a Cara, la entrevista. Así es, vamos a platicar y ya nos acompaña aquí en cabina Gabriel Gómez, él es vicecónsul del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Laura. Gracias por recibirme, gracias a la audiencia y a la mesa de trabajo. No, pues muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros, que creo que es uno de los temas que más ha inquietado y sobre todo después de estos 2 años que vivimos la pandemia, que tuvieron que cambiar las formas, la manera de tramitar visas y todo esto. Platícanos, por favor, cómo vamos después de estos 2 años que ya se ha ido poco a poco normalizando, cómo fue el cambio. Bueno, pues como cualquier industria, surgimos la disrupción de la situación de conocimiento público que fue la pandemia. Uh-huh. Casi 1 año y medio, 2, en los que estuvimos con capacidad limitada, pero la buena noticia es que el consulado está a capacidad, los otros consulados de la República, la embajada en la Ciudad de México, y nuestro plan es efectivamente ya atender todas las citas que tengamos en el sistema y poder prestar el servicio que presta el consulado, tanto para connacionales como para los solicitantes de visas. ¿Cómo se está realizando ahora el trámite? El trámite de las visas sigue siendo el mismo, con un cambio que ha sido muy grande en cuanto a los últimos años, que es que las visas después de expirar tienen 4 años en los cuales la persona es elegible de tener una renovación sin entrevista presencial. Es decir, que si la visa expira, por así decirlo, en noviembre del 2018, esa persona todavía es elegible para pedir una renovación sin entrevista presencial. El tema es, considerando nuestras listas de espera, yo diría a esa persona que tiene un plan de viaje en los siguientes año y medio, que no necesita una entrevista presencial, que ya empiece a hacer su solicitud de renovación, ya que las solicitudes de renovación en este momento no presencial están tardando alrededor de 1 año. Las entrevistas de primera vez están tardando hasta el primer bimestre del 2025. Así que si hay un plan de viaje que se avecina, esa ida a Disney con la familia, yo les diría es el momento para empezar a hacer la solicitud, dado que todavía los tiempos de espera pues sí abarcan más de 1 año. Pero, por ejemplo, si yo soy primeriza, nunca he hecho ningún trámite, quiero acercarme, y porque como dices, quiero ir a Disney, es un sueño que no he podido conseguir. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cuánto tiempo es lo mismo el tiempo de espera o hay que esperar más? ¿Cómo hago mi solicitud? No, la gente que estaría haciendo la solicitud por primera vez requiere una entrevista, y al menos de que sean mayores de 79 o si sean menores de 7 años, que en esos casos tendrían que tener un padre con una visa. Pero la persona que no está en ninguna de esas categorías, que está solicitando la visa por primera vez, requiere de una entrevista, y en este momento las entrevistas están previstas hasta el primer bimestre del 2025. Entonces, como bien te mencionaba, sí, la no persona voy a tener vida para llegar. Pues en el tema es que si ya se está viendo ese viaje avecinarse, sí, claro, es el momento para hacer la solicitud, sobre todo para la persona que está pidiendo la visa por primera vez. La persona que está renovando está en un cambio, en una situación diferente, por el hecho de que uno tiene ese tema de que son 4 años desde que expiró su última visa, que todavía lo hace elegible dentro de esos 4 años de pedir una renovación no presencial para la visa de turismo, ¿cierto? Uh-huh.
y el hecho de que en este caso están demorándose alrededor de un año en aprobarse, de adjudicarse esas visas cuando la gente pide la renovación que no requiere una entrevista presencial. Ahora bien, las personas que empezaron su solicitud al inicio de toda esta pandemia que tuvo que ir retrasando, ¿ya han ido saliendo con su trámite o todavía hay personas a la espera de este periodo? Bueno, sí, ciertamente hay una lista de espera. Lo que diría es que las visas que no son de turismo, de otros rubros que son de prioridad como de trabajo, de estudio y en otras categorías de visa, esas han sido entrevistadas de una forma más expedita y ya esas personas, ya muchas de ellas cuentan con sus visas y ya están viajando a los Estados Unidos para hacer su labor. Nuestros trabajadores temporales de agricultura, que son muy importantes, por ejemplo, para la temporada de la siembra en los Estados Unidos o de la cosecha, ya están yendo a los Estados Unidos porque esas son visas que tenían una prioridad más alta y están siendo entrevistadas más rápido. Pero de lo contrario, pues las visas de turismo sí todos los días se siguen procesando. Es tema de que obviamente hay una lista de espera que se acumuló por ese año y medio o 2 años de la pandemia en que estamos en una capacidad más limitada. ¿Cuántas personas operan ahora y cuántas operaban antes? En cuanto a los vicecónsules, que son realmente las personas que tienen una comisión consular, efectivamente, que pueden hacer el trabajo de entrevistar y de adjudicar una visa, por cuestiones de embotellamiento en cuanto al pie de fuerza, en este momento tenemos un número posiblemente un poco reducido que cuando comenzó la pandemia, pero la buena noticia es que esas personas, los reemplazos ya se están capacitando en los Estados Unidos. Obviamente tienen que recibir la comisión consular, que requiere un entrenamiento, no es como un trabajo en el que uno lo contrata en el viernes y empieza el martes. Pero esas personas ya están llegando a Guadalajara y por ende el consulado está trabajando a su capacidad. Las personas que están ahorita en el consulado son las personas que ya en este momento ya están adjudicando esas visas. Por ende, las citas que tenemos son las citas que estamos procesando. ¿Cuántas personas se atienden diariamente? En el consulado, en estos días estamos en alrededor, oscila entre los 600 y 800 personas. Y eso que estamos con una capacidad mucho más reducida. Esperamos que una vez tengamos completamente nuestro personal y nuestro pie de fuerza, ciertamente vamos a incrementar esos números como lo hacíamos antes de que empezara esta pandemia. Oye, pues que es un buen número. ¿Vienen gente de otros estados o solamente atienden personas? Efectivamente, el beneficio que tiene México es que tenemos, de nuevo, nuestros otros consulados, 9, y la embajada, y una persona mexicana o una persona que reside en México tiene esa posibilidad de solicitar su visa en cualquiera de estos lugares. Antes, hace unos años antes, era un tema en que se limitaba por nuestros distritos consulares, que si, por ejemplo, una persona no era de nuestro distrito consular de Guadalajara, que abarca Colima, Nayarit, Aguascalientes y Jalisco, que pues no podía solicitar en Guadalajara. Ese no es el caso hoy en día. Las personas pueden renovar y pueden solicitar su entrevista de primera vez en varios de nuestros consulados y la embajada en la Ciudad de México. Esto ayuda a que muchas personas, por ejemplo, tienen visas de trabajo o de estudio, puedan ver nuestras listas de espera, nuestras citas y ver que posiblemente una cita más temprano en Guadalajara les beneficia que si se esperan a normalmente hacer su renovación donde la hacían, por ejemplo, en el consulado de Mérida. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos una gran presencia en México por la importancia de nuestra relación bilateral, tenemos mucha más capacidad para recibir a estas personas en los otros consulados donde también tenemos estos servicios. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, ya están comenzando a llegar algunas preguntas y al regreso estaremos comenzando a darle salida porque ya son varias. Son las 9:15, esto es Cara a Cara, regresamos. Azul de Zona 3 y nos acompaña Gabriel Gómez, vicecónsul del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Y una problemática que se da es alrededor del consulado y está la gente, ¿no? Que te dice, yo te ayudo a tramitar, yo con una módica cantidad te agilizo tu trámite, y los muy conocidos coyotes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay algún operativo? ¿Cómo están ustedes protegiéndose de estos personajes? Efectivamente, tenemos personas que son amigas de lo ajeno y en cuanto a hacer fraude y a hacer que nuestros solicitantes sean víctimas fáciles, prometiéndoles que les van a hacer el trámite, prometiéndoles que les van a adelantar la cita, prometiéndoles que les van a extender la vigencia de su pago, o prometiéndoles, por ejemplo, que les van a dar un perdón si han tenido alguna
infracción migratoria en los Estados Unidos. Muchas personas a veces requieren de un perdón para poder volver a ser elegibles, y estos coyotes les ofrecen por un pago supuestamente ese tal perdón que no existe, que no se puede, o sea, que no se puede dar por un coyote, tiene que darse por un vicecónsul en la entrevista. Yo le digo a nuestra audiencia que, bueno, estos personajes amigos de lo ajeno se la pasan muchas veces en el centro de atención al solicitante, que no es el consulado, es donde la gente va y lleva sus documentos, le toman sus huellas, le toman su foto, y muchas veces estos personajes están ahí afuera pidiendo que, por ejemplo, que les activan la solicitud, cosa que no existe, y les hacen un cobro, les cobran por las impresiones, les cobran por fotocopiar hojas que realmente no se requieren. El principal que le queremos decir a nuestra audiencia es que que siempre estén con la sospecha de que las personas que se aproximan a ellos afuera de nuestro consulado, afuera del centro de atención a los solicitantes, que muchas veces estas personas lo que están es intentando simplemente sacarles dinero por trámites que realmente no existen. Yo lo que les pido es que por favor, cuando llenen sus formularios, lo hagan a conciencia. Si han habido infracciones migratorias previamente, que lo respondan con toda sinceridad y con toda honestidad, ya que eso puede que agilice su trámite cuando vayan a la entrevista, porque ya el oficial consular de una vez puede entrar en temas de si procede un perdón, o si incluso si estas infracciones tienen alguna afectación sobre la solicitud. Muchas veces son temas que ya no tienen incidencia sobre la solicitud, pero la gente por miedo o por nervios los esconde. Es importante siempre hablar con la verdad para evitar que posiblemente se genere otra infracción por intentar esconder algo. Lo otro es que los perdones, las personas que sí tienen infracciones vigentes, no se los puede dar a alguien en la calle, no se los puede dar un sitio donde se facilite el proceso del visado. Muchas de esas personas cumplen con un trabajo muy importante, que es ayudar a la gente a llenar una solicitud, porque hay personas que, por ejemplo, en la tercera edad o demás, se sienten muy intimidados por el proceso. Pero lo que yo les diría a nuestra audiencia es que por favor, cuando tengan su usuario y su cita, que esos credenciales o que el formulario se llene en conjunto con un familiar que les pueda ayudar, un tío, un primo, alguien de confianza, un hermano, un padre, en lugar de un tercero que posiblemente pueda extorsionarlos, decirles que les va a cancelar la cita y demás. No se expongan a eso. El trámite a veces puede ser intimidante, pero en realidad toda la información que se pregunta en el trámite es cosas que las personas, los mismos solicitantes, saben mejor que cualquier persona. Entonces les pido encarecidamente que sospechen de las personas que se les aproximen en las filas fuera del consulado, en las filas fuera del centro de atención al solicitante, porque muchas veces los servicios que están ofreciendo son simplemente para defraudarlos y para quitarles su dinero. Hay casos en donde platicando con amistades y eso, dicen, no, es que yo conocí a una persona que tiene su oficina y me ayuda a agilizar mi trámite y a que me atiendan más rápido, porque tenemos conocimiento obviamente del tiempo que tarda en ser otorgada una cita. Dicen, no, yo te la consigo en un mes, y caen en todo este tipo de fraudes. Entonces es muy importante, como lo acabas de mencionar, Gabriel, todo hay que hacerlo de forma personal, directamente nosotros, y evitar cualquier otro tipo de personaje que se atraviese en nuestra vida. Efectivamente, o también, si uno necesita ayuda, que tenga un familiar, alguien de confianza que le pueda ayudar a uno con el trámite. Esa persona que de pronto sabe un poco de inglés o que sabe hacer trámites y sabe llenar formularios, sabe manejar el computador. Siempre es mejor eso que un tercero, porque con un tercero uno se expone efectivamente a que le intenten defraudar, lo intenten extorsionar. Y yo entiendo que con la lista de espera y demás, la gente a veces tiende a desesperarse y pedir la forma más fácil de hacer las cosas. Pero muchas veces esas cosas suenan muy fáciles, y lo que suena a veces muy fácil para creérselo, generalmente es porque no existe, ¿cierto? Entonces es importante no caer en esos fraudes. La página donde se puede hacer el trámite para sacar la cita? En la página de la Embajada de los Estados Unidos en México, ahí ya está el link para entrar en nuestro sistema de citas. Por favor, si están buscando la página de la Embajada, y eventualmente la vamos a dar acá en cabina, pero si la gente está buscando, por ejemplo, en Google o en otro servidor, que verifiquen bien que sea el sitio oficial, porque muchas veces en las primeras entradas de la búsqueda aparecen servicios que simplemente no son de la embajada, son otras agencias, son terceros, y la gente lamentablemente se pone a entregar sus datos y se pone a pagar a servicios de terceros que no son con la embajada. Entonces, que sean muy atentos. Si por ejemplo están buscando la embajada, la página oficial de la embajada en Google, ahí aparece, pero que verifiquen bien que sea la página oficial y no esas páginas que a veces salen al comienzo, que son simplemente
servicios de terceros que no tienen ninguna incidencia con el consulado ni con la cita y que posiblemente sean fraude. Pues qué importante esto que nos estás comentando porque están aprovechándose el portal de la embajada para estar ahí y quienes no tengamos o tengan el conocimiento de nada de esto, la ven y toman la primera que se encuentra en el camino. Efectivamente, sí. Siempre, o sea, vamos a compartirla en breve. Lo que sí les digo es que siempre verifiquen que sea la oficial. Si parece como un servicio de terceros, es porque es un servicio de terceros y posiblemente es fraude o van a pagar un servicio que no se les va a otorgar porque no tiene nada que ver con nuestro canal oficial. Bueno, vamos a comenzar algunas de las preguntas, si me lo permiten. Dice por acá Jorge Alberto, buenos días, mi hija acaba de cumplir 15 años, por lo que se venció su visa por la edad. Para renovar, ¿tengo que esperar a que le den cita? Sí, efectivamente, suena como que el caso de él es una cita de renovación no presencial, porque su hija, como bien dice, ya tenía una visa. Como les mencionaba hace poco, la buena noticia es que si esa visa expiró en los últimos 4 años, la persona es elegible para solicitar una visa de renovación no presencial, es decir, que no necesita una entrevista en el consulado. En los casos de los menores, generalmente se solicita que una verificación de que el padre tenga una visa o que esté renovando su visa en ese momento y generalmente un acta de nacimiento donde se verifique que esa persona efectivamente es el padre o la madre del menor. En este caso es por el hecho de que queremos velar por los derechos de los menores y que no haya, por ejemplo, un caso en el que una persona esté saliendo del país sin el consentimiento respectivo de sus padres. Pero en este caso suena como que está en toda su potestad hacer la renovación de no entrevista presencial, que siempre y cuando la visa haya expirado en los últimos 4 años. Dice Isa, yo tengo una pregunta. Se metieron a robar a casa de mi hermano, le robaron las visas, hay reporte y todos los trámites. Tenemos viajes ya programados para noviembre. Tenemos reservación y boletos de avión comprados desde hace meses. ¿Qué procede para poder viajar? Bueno, en este caso sí, ciertamente reportar las visas una vez se pierden, tanto en las autoridades locales y también es muy útil si lo hacen directamente al consulado. En este caso tienen que pedir la renovación lo antes posible. Entonces ya basados con ya una vez tengamos el registro de que esas visas ya fueron extraviadas o robadas, ya el trámite de renovación se puede hacer. Ahora, los trámites de renovación normalmente también tienen su tiempo, como les mencionaba, de 1 año para entrevistas no presencial, pero ciertamente pueden hacer la renovación tan pronto tengan conocimiento de que perdieron o extraviaron su visa o les fue robada. Bueno, aquí dice José, yo creo que ya lo has contestado, pero lo voy a leer rápidamente. Tengo una pregunta, mi visa se me venció en el año de 1988. Mi duda es que si tengo que hacer nuevamente un trámite como la primera vez. Efectivamente, la visa de 1988 ya posiblemente era en otro formato y demás. Como dije, las entrevistas de renovación solo son elegibles para que no requieran entrevista presencial si expiraron en los últimos 4 años. Es decir, 2018 es lo que estamos viendo para atrás. Dice por acá, me dieron una visa indefinida en 1986. ¿Está vigente o qué pasaría? Como recién mencioné, las visas han tenido varios formatos a través de los años. Había una época en que habían visas de familia, por ejemplo, que una persona tenía una visa para toda su familia en el mismo pasaporte, o esas tales visas indefinidas. Ese programa hace rato que expiró. Entonces hoy en día son las visas de 10 años para los adultos, que en este caso pues sería hacer una solicitud nueva porque es una visa que ya hace rato no tiene incidencia y hace rato que expiró. Dice Corina, me negaron la visa de trabajo, ¿tengo oportunidad de renovar visa de visitante? Sí, en este caso las visas de trabajo y de estudio o de turismo son diferentes. Uno puede tener varias visas dependiendo de cuál es el propósito de uno de viajar a los Estados Unidos y las 3 visas pueden estar vigentes o 2 visas, en este caso de trabajo y de turismo. En el caso de nuestro oyente, yo diría que normalmente si pide una renovación de una visa de turismo y ya tenía un rechazo en el entretiempo de otra visa, muy posiblemente lo llamen a una entrevista de seguimiento. Pero todo depende de un caso en particular, de caso por caso. No quiero entrar en detalle porque no todos los casos son diferentes, pero muy posiblemente sí requiere una entrevista para verificar que todo esté en orden. Mira, aquí nos dice, buenos días, mi mamá es una ciudadana americana que está aquí en Guadalajara, vino por unos días y tuvo un accidente menor. Ella anda o camina con andadera, yo soy su hijo mayor, tengo una visa de turista vencida.
¿puedo tramitar una visa humanitaria para llevarla a Estados Unidos? Estados Unidos no tiene tal cosa como la visa humanitaria. El tema de la visa es visa prácticamente la multipropósito, generalmente la de turismo. Que es, cuando digo multipropósito no es solo negocios o turismo, o por ejemplo tiene una cita médica, por ejemplo. En este caso suena como que su situación es de emergencia. Supongo que podría pedir una cita de emergencia. Nosotros siempre tenemos aperturas limitadas que se van abriendo semana por semana de visas de emergencia. Tiene que hacer su solicitud, explícitamente decir que es de emergencia, explicar el razonamiento de por qué es una cita de emergencia y es de fuerza mayor, y cuando reciba respuesta del consulado, pues asistir a su cita respectiva. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos. Son las 9 de la mañana con 37 minutos y ahorita estamos platicando durante la pausa comercial y me hicieron recordar a un amigo y compañero que vivió mucho tiempo en Hawái y fue regresado porque no tenía documentos. Y hablaban de que él no podía regresar durante 10 años, que tenía que pedir un perdón o tramitar un perdón o algo así, o esperar a que pasaran estos 10 años. ¿Esto cómo se maneja? ¿De qué se trata, Gabriel? Bueno, en este caso en particular, si uno tiene esa inelegibilidad, por ejemplo, de 10 años, significa que es un moratorio de 10 años en los cuales uno no es elegible para viajar a los Estados Unidos. No obstante, uno siempre puede solicitar una visa. Y si esta persona, por una cuestión de fuerza mayor, digamos, quiere volver a ir a los Estados Unidos, pero sabe que está dentro de esos 10 años de penitencia o de castigo, igual puede presentarse y el oficial de turno puede considerar lo que se llama coloquialmente un perdón, que es una excepción a esa inelegibilidad para que la persona pueda entrar a los Estados Unidos y recibir una visa. Todo depende de la situación en particular, porque es una cosa de fuerza mayor, pero lo que es importante recalcar otra vez es el tema de que solo el oficial de turno en ese momento en la entrevista puede hacer la consideración si amerita o no un perdón la persona que está pidiendo ser exenta de este castigo. Por el hecho de que afuera muchas veces la gente escucha o lee carteles que dicen perdones y demás, llame tal número. Nadie fuera del consulado, nadie fuera del oficial de turno en la entrevista puede otorgar ese tipo de exención, ese coloquialmente llamado perdón. Solo puede el vicecónsul de turno. Entonces, por favor, si alguien efectivamente tiene un moratorio, están en lo que se llama un castigo, por ejemplo, de 5 o 10 años, o incluso hay unos que son indefinidos, y quiere solicitar una visa, que se presente, exponga su situación, y el oficial de turno toma una decisión en cuanto se amerita o no esa exención, ese perdón. Pero nadie fuera de esa persona va a poder otorgarle eso. Entonces, cualquier persona que se los esté ofreciendo por una suma de dinero, eso va a ser efectivamente fraude, porque no tienen la potestad de poderlo hacer. Comentaban algo muy importante también ahorita, es el pago, que los pagos no se hacen en línea, que ese también es una forma de detectar que es un fraude en la página, ¿no? Al querer ingresar a la página. Sí, no, como estamos discutiendo, generalmente cuando la gente busca, por ejemplo, la embajada o visas de Estados Unidos, las primeras cosas que salen, por ejemplo, en Google o en Yahoo, en lo que sea, van a ser publicidad paga. Y esas páginas no necesariamente son las oficiales. Entonces, como bien dijimos, vamos a poner nuestra página de la embajada en cabina, pero que la gente siempre sospeche de páginas que parezcan de una tercera agencia que no sea nada que ver con, que no sea oficial, que no sea con la embajada de los Estados Unidos. Ahí están las instrucciones de pago, ciertamente son transferencias bancarias o en efectivo y demás, pero que por favor verifiquen ahí todo a través de la página oficial, porque esas otras páginas donde parece muy fácil que uno simplemente da una transferencia desde el OXXO o pasa su número de tarjeta débito y demás y que ya se hace el pago de forma expedita, eso generalmente esas páginas están ahí efectivamente para defraudar a las personas. Bueno, más pregunta por acá. Socorro. Buen día, tengo ya mi visa, aquí vence en junio del 23. Pretendo llevar a mis nietos a Disney, pero me dan cita hasta septiembre del 24. ¿Cómo se puede hacer para adelantar la cita?
En el caso de Socorro, no sé si sus otros familiares ya tienen una visa vigente o están renovando, o es primera vez. Eso ya puede cambiar en cuanto a la lista de espera. Como les dije, las entrevistas de primera vez están tardando hasta el primer bimestre del 2025. En el caso de Socorro, suena como que ella tiene una renovación básica que todavía sigue vigente. Entonces, yo diría que, por lo menos en el consulado en Guadalajara, nuestra lista de espera para las renovaciones no presenciales son que no requieren una entrevista presencial, son de un año. Entonces, si el plan de viajes en el 2023, en este momento, por lo menos en el consulado de Guadalajara, considerando nuestra lista de espera, es un año y ya debería estar haciendo su solicitud de renovación para tenerla el próximo año. Ok, por acá nos dice, tengo un correo asociado a mi forma DS-160, pero ya no tengo acceso al mismo. Pude por teléfono agregar un correo extra donde me mandaron la información sobre mi cita, pero me dijeron que este no serviría para poder ingresar a mi cuenta. ¿Hay alguna manera de recuperarla para poder ver las opciones de citas o todo lo tendré que hacer por teléfono siempre? Bueno, en ese caso en particular suena como que posiblemente va a tener que hablar directamente con nuestro servicio de atención a clientes a través de, o por la persona con la que está hablando por correo electrónico o por nuestras líneas telefónicas, porque suena un caso en particular en que ya perdió acceso a sus credenciales, entonces no puede acceder bien a su archivo donde está la cita. Pero ya sería directamente, eso suena como un tema que ya requiere que el consulado, en particular el personal de atención al cliente, le ayude para poder sortear si es que quiere cambiar su cita y demás, por el hecho de que eso ya, si no tiene acceso a sus credenciales, suena como que le quedaría imposible hacerlo de otra forma sin nuestra ayuda a la atención al cliente. Dice, tramité mi visa para mi hijo, se la dieron en el 2008, él tenía un año de edad, pero en el 2010 se me extravió cuando me mudé de casa. ¿Cómo hago para renovar o qué trámite tengo que hacer? Bueno, si se la otorgaron en 2008, seguramente si pidió la validez completa, expiraba en el 2018. Ya suena como que está en el borde de lo que son los 4 años de vigencia. Que verifique bien cuándo fue que expiraba, pero si ya expiró el extravío, pues ya no requiere que lo reporte. Pero si no está entre los 4 años desde que estaba lista para expirar esa visa, pues ya le tocaría una entrevista de primera vez para su menor, al menos de que este menor tenga menos de los 14 años, que no requiere entrevista presencial. Ok, vamos a hacer la última pausa y regresamos. Resultaría imposible estar contestando las llamadas, así que por favor, si tienen dudas, hagan su pregunta a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos platicando ya en el último bloque con Gabriel Gómez, vicecónsul del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Tenemos muchísimas preguntas, muchas van en torno a lo mismo, que espero que quienes las hayan hecho ya tengan la respuesta. Dice, para renovar mi pasaporte americano en el consulado, ¿me pueden ayudar con información del proceso? Bueno, el pasaporte, también la información de cómo hacer la solicitud está en nuestra página de la embajada, que recién la pusimos en cabina. El pasaporte son generalmente 2 formularios principales. El DS-11, si uno está renovando ya como por primera vez, o si hay un cambio en el nombre y demás, o si han pasado 15 años entre la última vez que tenía un pasaporte y ahora. O la DS-82, que simplemente es un formato de renovación, que normalmente no requiere una entrevista, una comparecencia con el vicecónsul, y el pasaporte se le regresa al sitio de conveniencia que haya pedido por paquetería. Los formularios están los 2 en nuestra página de la embajada, y está no solo eso, sino está ese sistema en el cual la gente puede llenarlo ahí mismo. Entonces no tienen que imprimirlo y llenarlo con puño y letra, sino ya lo tienen ahí para poder para poder generarlo. Entonces les diría que entren en la página de la embajada, ahí está cómo empezar el formato de pasaporte, si es DS-11 o DS-82. Y lo bueno de los pasaportes es que estos formularios se pueden entregar en nuestras agencias consulares, que son satélites pequeños que tenemos de nuestros consulados y embajada a través de la República, que también hacen que sea más conveniente el trámite. Por ejemplo, tenemos uno en Puerto Vallarta, hay uno en Oaxaca, hay uno en San Miguel de Allende, hay uno en Mazatlán,
y hay uno en Cancún, en Cozumel, en Playa del Carmen. Entonces, eso también facilita mucho ese trámite para nuestros ciudadanos, para nuestros connacionales acá en la República Mexicana, que tengan uno de esos sitios más cerca de ellos que nuestros 9 consulados o que la embajada para entregar su formulario. Pregunta, me llamo Paulo, me negaron la visa en el año 2003 y me castigaron 10 años. Después de 10 años volví a sacar una visa, o una solicitud, me imagino, y me la negaron. Y en el 2019 fue la última vez que volví a tramitar la visa y nuevamente me la negaron. ¿A dónde puedo ir? Necesito convocado. No sé a qué se refiere a convocado. De migración, no soy delincuente, ni tengo mal récord, ni que se le puede dar una solución. Bueno, en este caso lo que, o sea, si le dieron uno de 10 años y ya prescribió, lo que quiero hacer muy claro es que una cosa es que uno tenga un moratorio en el que es inelegible, por ejemplo 10 años, 5 años, incluso unos que son permanentes. Pero uno siempre está en la posición de solicitar una visa y que el oficial de turno vea la situación de uno, a ver si uno amerita un perdón o una exención o no. Pero lo otro que quiero recalcar es que por más de que hayan pasado los 10 años o 5 años, la persona igual tiene que calificar y el oficial de turno va a verificar todo el historial previo y en cada caso es particular, cada situación es diferente, pero no necesariamente porque ya hayan pasado los 5 o los 10, uno ya puede volver a ir a los Estados Unidos, solo significa que ya terminó el castigo. Sí, no es garantía que porque ya pasaron y es como cualquier persona que tenga que acudir, tiene que calificar para que le sea otorgada la visa independientemente de. Efectivamente, no es que sea automático, esa concepción ahí afuera que, por ejemplo, si uno se presenta, digamos, tiene una castigo, por así decirlo, un moratorio de 10 años, que se presentan el día justo después de que ya pasaron esos 10 años y ya piensan que ya la visa va a ser otorgada. No, la entrevista se hace normal, común y corriente, y por más de que no proceda el castigo, porque ya expiró, obviamente el oficial de consular tiene que verificar la situación, ver los méritos, ver la solicitud, el propósito de viaje, ver el historial migratorio de la persona y considerar si califica o no, ya independientemente de si siguió el moratorio de los 10 años o si ya expiró. Dice Juan Carlos, si la visa de mi hijo vence en septiembre del 2023, ¿puedo ir solicitando la cita para la renovación? Por favor, lo antes posible. Porque, Entonces, como bien digo, las renovaciones están tardando, las que no requieren entrevista, alrededor de un año, y las de primera vez, las citas se están otorgando hasta el primer bimestre del 2025. Entonces, si el viaje se avecina en un año, es el momento de renovar. Para las personas que están haciéndolo por primera vez, igual es el momento de hacer la solicitud, porque ciertamente el 2025 falta, pero para que ya estén en fila. así es, para que no se pierda el tiempo, hay que aprovecharlo. Lo mismo nos preguntaban en torno a eso, que vencía la visa el 25, que si podía comenzar el trámite. Bueno, ahí está también la respuesta. Dice Carlos, ¿es correcto refiriéndose al coyotaje? Te abordan ofreciéndote estacionamiento, preguntan qué trámite y que te dicen que hay gente que te enseña sus papeles y te cobran 100 pesos por estacionarte hasta en la cochera de la farmacia. Bueno, pues hay que reiterar y tener mucho cuidado con estas personas que se acercan ofreciéndote agilizar el trámite. Sí, no, efectivamente el tema del estacionamiento, la gente que llega en carro, muchas veces estos coyotes los abordan precisamente ofreciéndoles al comienzo el estacionamiento, que eso pasa en cualquier parte de la ciudad, pero después ya les piden otra, ya ahí es cuando los abordan en cuanto de qué vale su trámite, qué va a hacer hoy, déjeme ver sus papeles, ay no, le falta esta fotocopia, ay no, su pago está desactivado. Ellos no saben eso, entonces es importante que, yo entiendo que muchas personas requieran del estacionamiento ahí cerca y posiblemente tengan que pagar por él, pero tengan cuidado, porque eso generalmente es una forma de cómo los abordan. Ofrecen el estacionamiento y después les van preguntando más acerca de su trámite y la persona ingenuamente cae y les empieza a contar y estas personas empiezan a buscarle formas de hacerle cargos que no proceden porque no tienen nada que ver con nuestro trámite. Así es, y bueno, se me estaba pasando este detalle. Tengo yo aquí el link de la página oficial de la embajada para tramitar la visa. Si la deseas o la solicitas, yo con mucho gusto te la puedo compartir a través de nuestro WhatsApp para evitar caer también en este tipo de fraudes cibernéticos que bueno, ya sabemos que todos ellos también se van diversificando conforme los trámites o las formas de realizarlos se va cambiando. Así que ellos también van
cambiando en todas sus formas. Efectivamente, Laura, ¿no? Los coyotes no solo son los que están ahí parados al lado del consulado o al lado del centro de atención al solicitante, también existen en las redes, existen en las redes de búsqueda como Google y demás. Por favor, siempre verifiquen que sea la página oficial, ahí la estamos poniendo en cabina para su comodidad, porque sí hay muchos amantes de lo ajeno también en el ciberespacio. Preguntan por los teléfonos, ahí mismo los vienen o se pueden dar ahorita aquí al aire. Teléfonos de atención a la embajada, con el consulado. Nuestros teléfonos también están en la página oficial de la embajada, entonces, y no solo eso, sino que ahí también se desglosan en cuanto a los consulados, las agencias consulares y demás. Entonces ahí la persona que, por ejemplo, está en la península de Yucatán, pues puede buscar ciertamente la información de contacto del consulado de Mérida, que sería el más conveniente para ellos en esa región. Pregunta Stephanie, sí, Steffi. Para un bebé de 6 meses, ¿cuánto es la duración de la visa en caso de tramitarla? En este caso son de 10 años. A partir Pero ciertamente hay la opción que es muy particular para México, que una persona menor de 15 años puede hacer un pago reducido de $15, siempre y cuando uno de los padres tenga una visa vigente. Lo único es que la visa en ese caso dura o 10 años o hasta que la persona cumple los 15 años. Pero de nuevo, para ponerlo en un sentido, si una persona tiene 6 años y paga la visa de validez completa, al de los 10 años, pues expira normalmente en 2015. Pero una persona, por ejemplo, de 14 años que paga los $15, la visa solo le va a durar hasta que cumpla los 15, entonces solo le va a durar ese añito. Ok, pues nos queda ya poco tiempo. Gabriel, ¿algo que quieras agregar antes de finalizar? No, pues Laura, muchas gracias por recibirnos, gracias a nuestra audiencia, esperamos que hayamos sido informativos para ustedes hoy, a la mesa de trabajo les agradezco. Como les reitero, el consulado ya está a capacidad, está trabajando, todos los días tenemos un montón de solicitantes que están a la espera de sus visas y de sus trámites, igual que nuestros connacionales con sus pasaportes y de otros documentos, y esperamos poderles servir, considerando que todavía no estamos fuera del tema de la pandemia, pero ciertamente el consulado ya está operando a capacidad y esperamos tener ya más pie de fuerza y para recibir y poder hacer esas visas que todavía están un poco rezagadas. También recordarles que el consulado eventualmente se va a mover de localización a la colonia Monraz y ahí esperamos poder tener unas instalaciones mucho más cómodas, una sala de espera mucho más amplia y especialmente tener más capacidad de recibir más público. La última y nos vamos. Dice, me quedó la duda, ¿el pago se tiene que hacer durante el trámite ahorita o hasta el 2025 que tengo la cita? No, la cita solo se otorga una vez se hace el pago del trámite. Uh-huh. Entonces, ciertamente cualquier persona que le diga que tenga una cita confirmada y no se ha hecho un pago, pues, ahí yo diría que sospeche porque posiblemente un tercero le está haciendo el trámite y puede que haya un fraude ahí. Sí, hasta uno no recibe una cita confirmada hasta que haya efectuado el pago del costo de la visa. Perfecto. Gabriel, un placer tenerte aquí. Ojalá nos visiten más seguido porque hay muchas dudas en torno a este tema. Gracias, Laura. Estaremos acá. Gabriel Gómez, vicecónsul del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Muchísimas gracias. Nos vamos. Se quedan con Omar Machain. Zona de conexión. Gracias a Laura, a Dulce y a Rocío González Arauz, el equipo de Zona 3. Pero sobre todo, gracias a ti por estar atento a la programación de Zona 3. Mi nombre es Laura Mora. Te espero a las 6 de la tarde en la tercera emisión. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3.